Viena, principios del siglo XX. Un joven Adolf Hitler camina por sus calles imperiales, cargando el peso de 2 rechazos consecutivos en la Academia de Bellas Artes. Aquí, entre la opulencia y la pobreza, comienza a gestarse un resentimiento profundo hacia un sistema que no lo reconoce. En los sótanos y pensiones de la ciudad, Hitler se sumerge en panfletos antisemitas y teorías raciales extremas. Es un joven solitario, frustrado y sin rumbo, que encuentra en el odio una respuesta sencilla a la complejidad de un mundo cambiante. La Primera Guerra Mundial estalla y, para Hitler, es una salvación. Se alista con un entusiasmo casi místico, viendo en el uniforme y el conflicto el propósito que la vida civil le había negado sistemáticamente. En las trincheras del frente occidental, Hitler descubre su única vocación, la guerra. A pesar de los horrores y el gas mostaza, siente por primera vez que pertenece a algo más grande que él mismo, una comunidad de destino. Pero el final llega con la derrota de Alemania en 1918. Hitler recibe la noticia en un hospital, convaleciente de un ataque de gas, y siente el colapso del imperio como una traición personal que exige una venganza histórica. Tras la guerra, Múnich se convierte en el epicentro de su radicalización. La ciudad está sumida en el caos revolucionario y el hambre, un escenario perfecto para un hombre que ha aprendido a convertir su dolor en un discurso de odio. Hitler comienza a frecuentar pequeñas agrupaciones políticas, donde descubre un talento innato, la oratoria. Sus palabras, cargadas de rencor y nacionalismo, empiezan a hipnotizar a una audiencia desesperada por encontrar culpables de su miseria. Tras el fracaso del Putsch de Múnich, Hitler comprendió que no tomaría el poder mediante las armas. El NSDAP cambió su estrategia, ahora, el objetivo era destruir la democracia desde adentro. La República de Weimar, herida y frágil, le abrió la puerta sin saberlo. Entonces, el crack del 29 golpeó a Alemania como un martillo. Millones de desempleados llenaron las calles, sintiendo que el sistema les había fallado. Hitler vio su oportunidad, el hambre y la desesperación eran el abono perfecto para su mensaje. Joseph Goebbels, el arquitecto de esta nueva maquinaria, tomó el control. Comprendió que la política no se trataba de lógica, sino de emociones puras. Convirtió a un partido marginal en una marca política moderna y agresiva. El uso de la radio y los mítines masivos fue revolucionario. Hitler recorría el país en avión, presentándose como el salvador que descendía de los cielos. Su retórica populista culpaba a los enemigos internos de todos los males de la nación. La estética lo era todo, esvásticas rojas, uniformes impecables y desfiles coreografiados. Todo estaba diseñado para ofrecer orden frente al caos que se vivía en las esquinas. La gente no solo compraba un discurso, compraba una identidad colectiva. Mientras los partidos tradicionales discutían, los nazis hablaban de orgullo y renacimiento nacional. La maquinaria de propaganda no solo convencía, seducía a una sociedad que buscaba desesperadamente una salida. El camino hacia la Cancillería estaba trazado. La noche del 27 de febrero de 1933, las llamas devoraron el Reichstag. Hitler vio en este incendio la oportunidad perfecta para eliminar a sus enemigos políticos. Sin perder tiempo, culpó a los comunistas de una conspiración contra el Estado. Bajo la excusa de la emergencia, Hitler convenció al presidente Hindenburg de firmar un decreto que suspendía las libertades civiles. De la noche a la mañana, la democracia alemana quedó asfixiada. La policía podía arrestar a cualquiera sin juicio previo. La ley habilitante fue el golpe de gracia. Esta norma otorgó al gabinete de Hitler el poder de crear leyes sin pasar por el Parlamento. El Reichstag, símbolo de la democracia, se convirtió en un escenario vacío y sin poder real. El terror comenzó a institucionalizarse. Se crearon los primeros campos de concentración para encerrar a socialistas, comunistas y disidentes. El miedo se instaló en las calles mientras la Gestapo vigilaba cada rincón del país. Hitler no solo buscaba control político, sino el control de las mentes. Joseph Goebbels tomó las riendas de la propaganda, inundando los medios con imágenes heroicas del líder. Alemania debía adorar a su nuevo salvador. El culto a la personalidad alcanzó niveles asfixiantes. El saludo nazi se volvió obligatorio y el retrato del Führer presidía cada aula y oficina. Hitler ya no era solo un político, se presentaba como la encarnación del destino alemán. Con Hindenburg agonizando, Hitler eliminó cualquier rastro de oposición interna.
El Tercer Reich estaba consolidado y la República de Weimar era solo un recuerdo enterrado. El camino hacia la guerra estaba totalmente despejado. Tras consolidar el poder absoluto, Hitler comenzó a quitarse la máscara. El Tratado de Versalles, que limitaba al ejército alemán, se convirtió en papel mojado. El régimen inició un rearme masivo y secreto, desafiando abiertamente a la comunidad internacional. En 1936, las tropas alemanas marcharon hacia Renania, una zona que debía permanecer desmilitarizada. Fue una prueba de fuego para las potencias europeas. Al no recibir una respuesta contundente, Hitler comprendió que el miedo paralizaba a sus adversarios. El siguiente paso fue el Anschluss, la anexión de Austria. En marzo de 1938, los tanques alemanes cruzaron la frontera entre vítores y banderas esvásticas. El sueño de unir a todos los pueblos germanos bajo un mismo Reich se hacía realidad. Pero Hitler no se detendría ahí. Su ambición se centró en los Sudetes, una región de Checoslovaquia con población mayoritariamente alemana. Europa contuvo el aliento, temiendo que una nueva guerra mundial fuera inminente. Para evitar el conflicto, las potencias occidentales eligieron la política del apaciguamiento. En la conferencia de Múnich, Chamberlain entregó los Sudetes a Alemania a cambio de una promesa de paz. Fue un error de cálculo que cambiaría la historia para siempre. Pocos meses después, Hitler rompió su palabra y ocupó el resto de Checoslovaquia. El mundo finalmente comprendió que el dictador no buscaba justicia, sino dominación total. La diplomacia había fracasado estrepitosamente. El último acto de esta tragedia comenzó con un pacto inesperado, el acuerdo de no agresión con la Unión Soviética. Hitler se aseguraba de no luchar en dos frentes mientras apuntaba sus cañones hacia Polonia. El abismo estaba a solo un paso. Tras la invasión de la Unión Soviética, la retórica del odio se transformó en una logística de exterminio. Lo que comenzó como persecución y guetos se convirtió en un plan sistemático. Hitler y su círculo cercano bautizaron este plan como la solución final. La conferencia de Wannsee fue el punto de inflexión. Allí, altos funcionarios nazis coordinaron la maquinaria burocrática necesaria para asesinar a millones. El genocidio dejó de ser un acto impulsivo para convertirse en una tarea administrativa de Estado. Se establecieron campos de concentración y exterminio, diseñados exclusivamente para la muerte masiva. Lugares como Auschwitz o Treblinka fueron construidos como fábricas industriales de horror. La vida humana fue reducida a números y procesos de eficiencia técnica. La deshumanización fue el arma principal para que los ejecutores pudieran realizar su labor. A través de la propaganda, las víctimas fueron privadas de su identidad y tratadas como plagas. Este lenguaje cínico permitió que lo impensable se volviera cotidiano. Los trenes de carga se convirtieron en el símbolo más cruel de esta maquinaria. Familias enteras eran transportadas en condiciones infrahumanas hacia su destino final. Europa entera se vio envuelta en esta red de muertes sin precedentes. Dentro de las cámaras de gas, la industrialización del asesinato alcanzó su punto más oscuro. Millones fueron ejecutados en cuestión de minutos, ocultados bajo el secreto de Estado. La escala de este crimen desafía todavía hoy nuestra capacidad de comprensión. El Holocausto no fue un accidente de la guerra, sino el objetivo central de la ideología nazi. Al intentar borrar a un pueblo entero, el régimen se hundió en una oscuridad moral de la que nunca podría salir. El horror marcó, para siempre, la historia de la humanidad. Tras la caída de Francia, Hitler se sentía invencible. Con Europa bajo su control, fijó su mirada en el este, ignorando las advertencias de su propio alto mando. La Operación Barbarroja comenzó, marcando el inicio de su mayor error estratégico. La invasión de la Unión Soviética fue una apuesta arriesgada. Hitler subestimó la resistencia del Ejército Rojo y la inmensidad del territorio ruso. Lo que debía ser una campaña relámpago se convirtió en una pesadilla logística. El invierno ruso llegó con una fuerza brutal. Los soldados alemanes, sin suministros adecuados ni ropa de abrigo, quedaron atrapados en el barro y la nieve. La maquinaria nazi comenzó a fallar ante temperaturas bajo cero. Stalingrado se transformó en la tumba del mito de la invencibilidad alemana. Hitler ordenó no retroceder bajo ninguna circunstancia, condenando a su sexto ejército a la aniquilación total. Fue la primera derrota catastrófica del régimen.
Mientras tanto, en el norte de África, la situación también se desmoronaba. La derrota en el Alamein cerró las puertas hacia el petróleo del Medio Oriente. Hitler perdía la iniciativa en todos los frentes simultáneamente. La guerra de movimiento se convirtió en una guerra de desgaste que Alemania no podía ganar. Los recursos se agotaban y la industria aliada superaba ampliamente la capacidad de producción del Tercer Reich. El régimen estaba ahora a la defensiva. El delirio de Hitler y sus constantes interferencias en el mando militar cavaron la tumba del nazismo. La confianza de sus generales se fracturó definitivamente. El principio del fin ya era una realidad innegable para Berlín. Abril de 1945. Berlín es un cementerio de escombros bajo el constante bombardeo soviético. Hitler se refugia en el Führerbunker, un mundo subterráneo donde la realidad ha dejado de existir y solo queda el delirio. Dentro, el ambiente es claustrofóbico y opresivo. Hitler, envejecido y con la salud quebrada, dicta órdenes a ejércitos que ya no existen, mientras sus generales observan en silencio el colapso final de su imperio. El 30 de abril, el dictador contrae matrimonio con Eva Braun en una ceremonia lúgubre. Poco después, ambos se retiran a sus aposentos privados para poner fin a sus vidas, evitando así la humillación de la captura. Siguiendo sus instrucciones, sus ayudantes incineran los cuerpos en el jardín de la Cancillería. Las llamas consumen los restos del hombre que prometió un Reich de 1000 años, reduciéndolo a cenizas entre el fuego de la artillería. Pocos días después, la Alemania nazi capitula incondicionalmente. El Tercer Reich, nacido de la ambición y el odio, deja tras de sí un continente devastado y una Europa partida en dos por la nueva Guerra Fría. El coste humano es incalculable, millones de vidas perdidas, ciudades borradas del mapa y el horror absoluto del Holocausto revelado al mundo. La humanidad contemplaba, atónita, la magnitud de la barbarie cometida en su nombre. El legado de Hitler no fue la gloria prometida, sino una cicatriz imborrable en la historia. Su ascenso y caída nos recuerdan, con absoluta crudeza, el peligro de los fanatismos cuando encuentran el terreno fértil de la desesperación.